y todos los actores tienen que estar de acuerdo en aprobar una nueva doctrina de seguridad nacional que combata el crimen organizado y la delincuencia. Y nos dejamos llevar por la información de coyuntura de lo que pasó el día de hoy con esta presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República para que solicite esta delegación de facultades, entre varios motivos, frente al tema de la inseguridad ciudadana, que esperemos sea un plan efectivo, un plan eficiente y no sea una medida más que en el camino se termine perdiendo. Así es, por eso que nos encontramos en los estudios centrales de Exitosa con nuestro invitado Luis Herrera Romero, ex jefe de asesores de el Mininter, para que nos dé una explicación de todas las facultades legislativas que ha pedido el ministro Tarola, y ha estado también, por supuesto, en presencia el ministro del Interior, Vicente Romero. Gracias por la invitación. Bueno, comienzo diciendo que me quedo con una frase de lo que ha señalado el primer ministro en este pedido, ¿no? Que es la necesidad de un cambio drástico. O sea, no hay forma de pelear contra la inseguridad ciudadana hoy día si no hay un cambio drástico en la política de seguridad ciudadana y en los planes operativos de lucha contra la inseguridad ciudadana. Los datos que ha manifestado el Premier con respecto a lo que es, por ejemplo, el tema del tráfico ilícito de drogas es completamente cierto. O sea, del año 2017 a la fecha se ha duplicado las hectáreas de sembrío de droga en el Perú. Estamos en 95.000 hectáreas y eso obviamente fortalece la economía del narco a niveles pues que penetran todas las capas de la sociedad. Sin embargo, este contexto, que es cierto lo que ha dicho el Premier, creo que todavía adolece de vacíos que justamente nos colocan en dudas con respecto a qué tan aterrizable es este plan. Y lo digo por lo siguiente, sobre todo por lo dicho por el ministro del Interior, ¿no? Él ha señalado, sí tenemos un plan. Nuestro plan se basa esencialmente en los temas de la prevención social, habla del tema de barrio seguro, habla del tema de vecindario seguro. Pero considero que el ministro del Interior se está dejando llevar por su vena de guardia civil y él piensa todavía que la delincuencia se combate todavía solo con patrullaje en la calle. Cuando realmente hoy el grado de peligrosidad del delito ya ni siquiera es porque sea un problema de seguridad pública. Es un problema de seguridad y defensa nacional. Y les explico por qué. Porque como ha señalado ya todo, tanto el Plan Nacional de Seguridad y Defensa, y lo dicen todos los indicadores, el principal problema de la delincuencia en el Perú hoy día es el crimen organizado, nacional e internacional. Pero más impulsado por el internacional. Así es. Que termina reflejando el nivel de salvajismo que vemos en los últimos tiempos. Correcto, porque mire usted, el crimen organizado internacional tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina del crimen organizado internacional? Te corrompe, te amenaza o te mata para conseguir sus objetivos. Tiene recursos económicos, tiene logística y sobre todo tiene coordinación en todos los países en los que está presente. Veamos nada más los casos que acaban de pasar en Ecuador, el dinero en la campaña presidencial en Colombia. No hablemos de Venezuela. Miren la economía del narco en Bolivia. El gran riesgo que tiene el Perú es que si hoy no se da lo que ha dicho el Premier, que tenemos que tener un cambio drástico, la verdad es que dentro de 5 años el Perú puede estar en una situación muy similar a la de México. Por eso la preocupación de la posición del ministro del Interior me parece muy liviana para enfrentar la delincuencia. Y sobre eso él ha graficado que esto se basa en 3 componentes. El primero es la prevención, el segundo es la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y finalmente el fortalecimiento de la policía como institución. Con todo lo mencionado, ¿estos proyectos de leyes grafican lo que se va a realizar o es un tema, digamos, muy genérico y el proyecto de ley no simboliza lo mencionado? Estamos en un tema todavía muy genérico, ¿no? No podríamos hoy día acá debatir y decir el detalle de la actividad porque no conocemos el contenido de los proyectos de ley. En muchos de los fraseos que señala el ministro del Interior, dice, vamos a trabajar los proyectos con el Congreso. O sea, perdón, ¿tienes el proyecto o no tienes el proyecto? El único proyecto que hemos podido leer, creo que de manera completa,
ha sido este tema de la creación, de la propuesta de creación de la ley de la Policía de Orden y Seguridad. El único que se sabe. Realmente es un despropósito, ¿no? Porque, o sea, es bien extraño que un pilar del plan sea fortalecer la policía y por el otro lado se esté haciendo pues un proyecto que pretende crear una policía paralela y que dentro de 3 años nos va a generar una serie de problemas judiciales porque van a demandar estabilidad y además van a demandar seguramente un grado policial. O sea, es claro que para poder hablar realmente de un cambio radical hoy día en el tema de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico, en primer lugar hay que cambiar el concepto del modelo procesal garantista. Y ahí viene el detalle de lo que se hablaba con respecto, ¿qué significa cuando dicen hay que fortalecer la capacidad investigadora de la policía? Antes que complemente esa respuesta, porque era justamente la pregunta que le quería plantear. Estuve revisando de derecho y al revés la documentación que accedimos de lo que presentó el gobierno el día de hoy. En una de las diapositivas menciona justamente eso, fortalecer la capacidad de investigación de la policía. Y uno se podría entender que al fin le van a devolver esa facultad a la policía, quitándose la fiscalía que no dio la talla en esa función según el Código Procesal Penal. Sin embargo, yo estoy revisando los proyectos de decretos legislativos que está presentando el gobierno en el marco de estas facultades que está pidiendo y no encuentro la modificación del Código Procesal Penal para que se le restituya a la policía esa facultad investigadora. Por eso es la duda justamente, ¿no? Porque, o sea, al decir de que se va a fortalecer la capacidad investigadora de la policía, podríamos entender que este 13% adicional de presupuesto se va a destinar exclusivamente, pues, ¿a qué? A comprar pinochitos, a comprar equipamiento, o sea, o va a ser, o sea, otra cosa es hablar que nosotros vamos a fortalecer la capacidad investigadora en 2 planos. Uno es la capacidad investigadora de lo que se conoce como el pesquisa, ¿no? Que es la investigación, ¿no? De identificar al delincuente, sus relaciones y demás. Y el otro componente es la criminalística, que es la investigación científica del delito, huellas dactilares, huellas de balística, ¿no? Todos los componentes que tienen que ver en la investigación científica del delito. Eso no se ha mencionado y realmente la situación de la criminalística en la policía en estos momentos es crítica, porque teniendo laboratorio central aquí en Lima 2 y en provincias varios, sin embargo el equipamiento que tienen los laboratorios de criminalística es anticuado. Fíjese usted, cuando se detienen celulares, o sea, hoy día todos los delincuentes tienen pues esto, ¿no? Entonces, según laboratorio de criminalística, ¿qué se busca? Romper el celular para poder entrar y extraer la información. Hoy día el laboratorio de la policía no tiene no más de 5 equipos para esto, para atender la cantidad de celulares que se detienen, que se incautan. Entonces, por ejemplo, la policía no tiene un software para poder hacer análisis de las redes sociales. Hay que tener efectivos policiales detrás de la máquina investigando al delincuente. La tecnología existe, el pero software por supuesto existe, que existe. Podría ser justificado diciendo, bueno, la tecnología no existe para hacer eso. Mire usted, la tecnología, tecnología de reconocimiento facial. Existe. Tecnología de lo que es huellas dactilares. Tecnología de lo que es la huella balística, ¿no? La tecnología de lo que es monitoreo y seguimiento de redes sociales, ¿no? La tecnología de lo que es justamente lectura de celulares y laptop. La tecnología existe. Lo que se necesita es la visión justamente, y acá viene el tema del enfoque de lo que está llamando el plan Boluarte. O sea, si lo que estamos hablando es de fortalecer la policía en la investigación como pesquisa y la investigación y la criminalística a través de dotarlos de tecnología, aplaudiremos. Muy bien, ¿no? Pero si se trata de que vamos a pretender fortalecer el tema de la investigación criminal, poniendo más gente en la calle, o simplemente comprando equipamiento como pinochitos, más varas, ¿no? Entonces, es que no hemos entendido nada hasta ahora de cuál realmente es el problema de fondo, ¿no? O sea, el crimen organizado, el delito en general, como tiene recursos, tiene logística, se mueve mucho más rápido que el Estado. Entonces, el Estado tiene que tener capacidad y agilidad tecnológica para poder enfrentar este delito. Eso es
lo que se espera de cuando el premier señala con razón que hay que hacer un cambio drástico, pues el cambio drástico es, oye, tenemos que definir, o estamos con un modelo, continuar con el modelo garantista, que a mi entender ha fracasado en estos últimos 20 años, o estamos por adoptar un modelo procesal que en el derecho penal se conoce como el derecho penal del enemigo, donde el tema del juzgamiento es mucho más rápido, ¿no? Y donde se prioriza el derecho humano del afectado, el derecho humano del peruano honrado, no el derecho del delincuente. Del delincuente, que no significa violar derechos, sino que el delincuente que delinque tiene que tener conciencia de que sus derechos se van a ver restringidos, pues. No pueden equipararse al de un peruano honrado. Entonces, creo que la presentación sobre todo del primer ministro, del ministro del Interior, a mí me deja una sensación de vacío. Me deja una sensación de que no hay una orientación de fondo en este tema. Comparto sí lo que ha dicho el primer ministro en el sentido de que hay que hacer un cambio radical. O sea, y sobre todo lo que dijo cuando señaló que este es un tema de todos. O sea, esto no es un tema de que el Ejecutivo solo va a salir con la varita mágica. Aquí el Congreso, ¿no? El Ejecutivo y todos los actores tienen que estar de acuerdo en aprobar una nueva doctrina de seguridad nacional que combata el crimen organizado y la delincuencia, ¿no? Así como los planes operativos que se derivan de ellos. Si no, seguimos hablando pues de generalidades. Y hablando de todos, en contraste a esto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha firmado un acuerdo con una autoridad de El Salvador. A su vez también lo ha hecho el alcalde Hernán Cienfuentes de San Martín de Porres, y el alcalde de Miraflores se está sumando a pedir que los militares refuercen la seguridad ciudadana. En contraste de este plan Boluarte, ¿qué le parece esta iniciativa? Lo que pasa es que yo creo que ahí hace que todo voluntarismo y la intención de atender a sus vecinos, ¿no? Que es el deber de un alcalde, pero creo que hay desconocimiento y mucho de populismo jurídico en ese tema. No hay una competencia a ver quién quiere dar seguridad a la población. No están trabajando en sinergia, como usted dice, un trabajo de todos, gobiernos locales. Pero es que lo que debería ser, o sea, para eso hay el CONASEC, ¿no? Entonces, pero por eso decíamos que el tema de la visión del ministro del Interior es un tanto soft, por decirlo de alguna manera, porque él piensa, pues, que él dijo, ¿no? Que el control territorial está garantizado con la política de barrio seguro. No tiene nada que ver el tema del control territorial de lo que se está haciendo en El Salvador con lo que está hablando el primer ministro. O sea, si El Salvador ha tenido éxito es porque ha hecho una estrategia de saturación. ¿Qué significa una estrategia de saturación? Ha tomado distritos que los ha llenado de policías y militares, ha ingresado, han capturado, han detenido y han enviado al penal directamente a quienes integran las pandillas. El gran tema en El Salvador es, primero, que es un territorio pequeño, no es más grande que... de habitantes. Entonces es mucho más fácil de controlar. Y segundo, que los integrantes de la pandilla tienen pues como un código de barras a través del tema de lo que son los tatuajes. Aquí, ¿cómo identificamos al delincuente? Cuando el delincuente se camufla como un repartidor de... Correcto. Solamente lo podemos identificar con, buena inteligencia policial, buen trabajo de criminalística, pero para eso la policía hace sus mejores esfuerzos. Con lo poco que tiene, logra objetivos. Hay situaciones interesantes que encuentro dentro de este planteamiento de facultades que está solicitando el gobierno. Por ejemplo, 2 puntos que yo quisiera destacar y quisiera su opinión, señor Herrera. Por ejemplo, el proyecto de decreto legislativo en la cual se incluye a los gobiernos regionales y locales dentro de la estrategia de la lucha contra la criminalidad. Ya no más van a ser convidados de piedra. No solamente como presidente del CORASEC, el COPROSEC o el CODISEC, sino que además les incluyen facultades para que inviertan en servicio policial operativo básico, servicio policial especializado, servicio de investigación criminal, servicio de formación policial y demás infraestructura y equipamiento policial. Les hace parte de la dotación de logística o mejora de la infraestructura. Primer punto. Segundo punto, también plantean el proceso judicial en flagrancia. Que eso me parece un aspecto interesante. Caso, por ejemplo, llevemos al último hecho que sucedió con los cómplices de Maldito Cris, que fueron puestos en libertad por un tema de tramitología de la flagrancia, que no llegó el documento a tiempo, etc. Según lo que entiendo, el capturado en flagrancia es sometido inmediatamente a un proceso judicial. Correcto. Sin que esto signifique la vulneración del debido proceso, sino modificar el código en ese sentido.
¿Qué le parece estos dos aspectos? En el primer punto, el tema de los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y locales siempre han estado incluidos en la política de seguridad ciudadana. Que no la hayan operativizado es otra cosa. Ahora, existe desde meses atrás un proyecto de ley que fue presentado, no recuerdo el nombre de la congresista, pero sé que es de la bancada de Fuerza Popular, en el cual dice exactamente lo mismo. O sea, lo que está señalando la propuesta del ministro del Interior no es nada nuevo. O sea, pero más bien es necesario. Nosotros en el ministerio justamente estábamos, y lo dejamos en el plan que entregamos, justamente la necesidad de establecer este tipo de convenios con los gobiernos regionales, porque ellos son los que tienen el recurso y por lo general, como sabemos de los indicadores de ejecución, van siempre retrasados. Entonces, para que ejecuten presupuesto, como bien se ha dicho, ya no solamente en comisarías y en lo que es circuito cerrado, sino también para que inviertan en lo que es criminalística, repotenciar laboratorios, en lo que es equipamiento específico, en lo que es educación en las escuelas policiales, ¿no? En lo que es las casas de servicio. O sea, también no olvidemos que en este proceso y en esta necesidad de combatir drásticamente la delincuencia, la Policía Nacional, el policía, juega un rol fundamental. Y hace 12 años que no se incrementa el sueldo de la policía. O sea, son temas que hay que considerar. Sus condiciones laborales. Sus condiciones laborales. Entonces, en ese primer punto, están tomando algo que ya existe. Pero que no se está haciendo. Pero que no se ha aprobado hasta ahora y esperemos que se apruebe de una vez, ¿no? Y el segundo punto. El tema del proceso judicial en flagrancia. Y en el proceso judicial, totalmente de acuerdo. Y justamente ese es el tema, pues. Porque lo que hemos visto todos en los últimos años, la policía captura. Y la fiscalía suelta. Y la fiscalía y el Poder Judicial libera. Entonces, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué genera eso? Dos efectos. Primero, el delincuente se empodera. Se siente confiado. Exitosa. ¿No? Sabe que no en importa. 2 días se va. Pero si yo siempre me entrevisto con personal operativo y cuántas veces me han dicho, doctor, ¿qué hacemos? O sea, detengo a esta persona y me dice, jefe, ya perdí. Mañana salgo, bueno, tengo que salir a trabajar doble porque tengo que recuperar el día que perdí. ¿No? Entonces, sí es cierto, hay que cambiar este tema. Hay que cambiar 4 cosas realmente. Primero hay que cambiar el tema de la conducción de la investigación criminal que tiene que regresar a la policía, con el control del Ministerio Público en el aspecto de la legalidad. Segundo, el tema de lo que se ha señalado, los temas de flagrancia. Tercero, los plazos de duración de los procesos penales. Uno de los grandes problemas por los cuales el sistema de justicia está desacreditado es porque tenemos procesos que duran pues 6, 7 años de investigación y no hay nadie detenido. O sea, estos temas de inseguridad ciudadana que hablábamos de crimen organizado, ojo, no tiene que ver, no estamos hablando del que roba celulares, del que extorsiona, también estamos hablando del corrupto. ¿Eh? Entonces, cuando tenemos funcionarios corruptos y que además han aceptado que son corruptos y no están presos después de 6, 7 años, ¿qué genera eso en la ciudadanía? Desencanto, pues, o sea, señala que el sistema no funciona. Y finalmente, y que es piedra angular en el tema, hay que cambiar la política penitenciaria, porque la política penitenciaria, ya sabemos, o sea, nadie va a pensar hoy día que el Perú, que el penal es un lugar de resocialización. No. Acá es la maestría o el doctorado del delito. Hacinado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esas son las grandes preguntas que el ministro del Interior no ha resuelto en este tema. O sea, al Premier le toca dar la visión, y yo creo que ha dado una visión adecuada. Hay que hacer un cambio drástico, ¿no? Y el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana es tarea que involucra todo. Eso, de acuerdo. Pero ya el detalle que le corresponde al sector interior me parece bastante Exitosa. blando o vacío. Y lo que más me preocupa es que me digan pues que sus planes lo han elaborado los especialistas, los expertos. Yo le preguntaría quiénes son sus expertos. No vayan a ser los expertos que han creado las políticas de los últimos 20 años que han fracasado. O sea, la misma pregunta me hacía yo cuando escuché eso decir al presidente del Consejo estamos de llenos de teóricos, de fundamentalistas del código, ¿no? O sea, pero que si vamos a los números y a los indicadores, han fracasado. O sea, Y sin contar lo que ha hecho la Contraloría, que hay una fuga de millones en consultorías en los gobiernos del 2022. y eso es bien importante y ahí sí, a todo el mundo también es un tema. La Contraloría tiene metodología, todo, pero ¿dónde están los detenidos y los resultados reales y efectivos de la Contraloría? O sea, es bien bonito hacer metodología
para hacer mediciones. ¿Sabes? Pero ¿para qué te sirve tanta información si no la aplicas en el marco legal? ¿Dónde están los detenidos por acción de la Contraloría? Bien, gracias a Luis Herrera Romero, el jefe de asesores del Mininter, por esta explicación. Muchísimas No, a ustedes. Gracias.